Dejar la casa de los padres es uno de los hitos que marcan el pasaje a la vida adulta, y las razones para dar ese paso pueden ser diversas, desde finalizar los estudios y estabilizarse laboralmente, hasta formar una familia, independizarse económicamente o mudarse de ciudad. Las juventudes no son homogéneas y tampoco lo son las formas en las que llegan a emanciparse. El camino hacia la independencia ocurre a diferentes edades en distintas partes del mundo, y esa desigualdad muchas veces es el reflejo de las múltiples realidades a las que se enfrentan los jóvenes. ¿A qué edad se emancipan los jóvenes en las distintas partes del mundo? ¿Cuáles son los motivos y cuáles los desafíos que dejan en evidencia esa disparidad? En América Latina, distintos análisis sociodemográficos señalan que entre las nuevas generaciones, la salida del hogar parental o de origen tiende a postergarse a los 28 años en promedio. Según un estudio del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, Brasil es el país de América Latina donde los jóvenes se independizan más temprano, a los 25 años. En Colombia y Chile se emancipan a los 27, y en México y en Argentina lo hacen en su gran mayoría un año después, a los 28 años. Perú es el más tardío. Las personas dejan el hogar familiar pasados los 29 años. Los jóvenes europeos, en cambio, se independizan en promedio a los 26 años y medio, pero ese índice varía mucho entre los países miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, en países como Portugal, Eslovaquia, Grecia y Bulgaria se registraron edades por encima de los 30 años, mientras que en Estonia, Dinamarca y Finlandia las edades de emancipación promedio no superan los 23. En Suecia están por debajo de los 20. Los jóvenes españoles e italianos se independizan a los 29 años, 3 años más tarde que la media europea y 1 por encima del promedio latinoamericano. Eso sitúa a España en el puesto 21 de los 27 países miembros de la Unión Europea estudiados y pone en evidencia la fuerte diferencia entre los países del norte y del sur del continente. El análisis de Eurostat, la Agencia Estadística Europea, también señala una brecha de género entre los jóvenes que se emancipan. En promedio, las mujeres de la Unión Europea abandonan el hogar familiar antes que los hombres, ellas con 25,5 años, ellos con 27,4. Sin embargo, por las malas condiciones laborales, las mujeres tienen más dificultades para vivir solas. Casi el doble de los hombres puede emanciparse solo, el 26,7%, frente al 13,8% de las mujeres que no comparten vivienda. El estudio europeo, que analiza a jóvenes de entre 15 y 34 años, establece una correlación entre la edad en la que los jóvenes abandonan el hogar y el desempleo juvenil. En los países donde los jóvenes postergan la salida del hogar después de los 29 años, la tasa de desempleo es más elevada. Veamos un ejemplo. En España, donde la edad promedio de emancipación es de 29 años y el desempleo juvenil del 29,8%, según datos de la OCDE, los bajos salarios y el alto precio de la vivienda son las principales barreras a superar, según asegura el Consejo de la Juventud de España. Para salir de la casa familiar, un joven debe dedicar el 79,2% de sus ingresos al alquiler. Por eso, una alternativa para la juventud de España es compartir vivienda. En ese caso, un joven de menos de 30 años estaría dedicando un 25% de su salario al alquiler. En México, para profundizar en un caso de nuestra región, los salarios de los profesionales fluctúan entre $250 y $500 mensuales, mientras que el precio medio de alquiler de una habitación es de $200 y el de un departamento de 260 según datos de OIJ. En América Latina, en general, la falta de trabajo, los bajos salarios y la informalidad son algunas de las problemáticas que enfrentan los jóvenes. Según datos de OIJ, el 40% de los desempleados tienen entre 15 y 24 años, y el desempleo juvenil triplica el de los adultos. A su vez, el 10% de las personas jóvenes que trabajan están en situación de pobreza por los bajos salarios, y a eso se suma la informalidad. El 62,6% trabaja en malas condiciones sin seguridad social. La relación entre inseguridad laboral, vivienda y emancipación juvenil parece evidente. Sin embargo, entidades como el BID argumentan que las dificultades para adquirir una vivienda no se explican solamente por los factores económicos. La expectativa de moverse a otros lugares por cuestiones educativas o laborales, la posibilidad de compartir vivienda o la decisión de invertir los recursos en otras oportunidades pueden ser determinantes. En la misma línea, la agencia Eurostat explica que en la decisión de emanciparse de los jóvenes no solo intervienen razones económicas, sino que también influye la cultura y la concepción de la familia. La emancipación y el inicio de una vida en solitario de edades tempranas muchas veces son fomentados o postergados desde el propio núcleo familiar.
En contrapunto, especialistas en estudios demográficos explican que en muchos países donde el Estado está ausente, los jóvenes logran iniciar una vida independiente, pero mediante la ayuda económica de sus familias. Esto contrasta con el caso paradigmático de Suecia, donde la edad de emancipación es de 19 años. Allí, el Estado combina políticas activas de ocupación con políticas sociales de vivienda, ayudas a la emancipación y marcos regulatorios tanto en el mercado laboral como en el inmobiliario. En tiempos de precariedad, la emancipación y la independencia económica y familiar no solo es cuestión de madurez ni el dejar volar de sus padres.